¿cómo están? En esta clase vamos a ver o a continuar con lo que estuvimos viendo en la clase anterior, y es calcular fuerzas. Yo en este caso traté de hacer un esquema, que después lo vamos a ver dibujado, y cómo se resuelve. En este caso tengo una cinta, o dos cintas, y un peso que está colgando. Y lo que nos piden averiguar es, esta cinta de acá está haciendo la fuerza que lo lleva hacia arriba. Yo quiero saber qué tanta fuerza está haciendo. Y esta cinta que está de este lado lo que hace es llevar al peso hacia aquel lado de alguna manera, y queremos saber también con qué fuerza está tirando a este peso. Entonces, esto que tenemos acá, ahora lo vamos a diagramar y vamos a ver cómo se lo que teníamos recién en la realidad, ahora lo llevamos a un esquema, donde tengo el peso, esta soga o esta piola o la cintita, que si hacía fuerza hacia aquel lado, ¿sí? Supongamos que está anclado en una pared. Y en el techo tenemos otra soga que está colgando del techo y también hace fuerza hacia arriba. Lo que vamos a tratar de hacer con esto es llevarlo a un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que es un diagrama de cuerpo libre? Exactamente lo mismo, pero montado sobre un plano cartesiano, o sea, sobre un sistema de ejes cartesianos donde tengo X e Y. Y donde voy a mostrar solamente las fuerzas que a mí me interesan. No me importa que lo que cuelgue sea una lámpara, una caja, no me importa. Me importa solamente saber que acá tengo un peso que es igual a 80 newtons. ¿Sí? Y ese peso no se está cayendo ni se está subiendo, o sea que está en equilibrio. ¿Qué podemos decir? Que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a 0. Y lo que vamos a tratar de hacer ahora, paso a paso, es descomponer todo esto para saber qué tanta fuerza hace esta soga y qué tanta fuerza hace esta otra soga, la fuerza 2. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Dijimos que recién que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. También podemos decir que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0. Y que la sumatoria de las fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Entonces empecemos a descomponer fuerzas. Vamos con la fuerza 1. ¿Se acuerdan cómo se descomponían las fuerzas? Yo voy a tomar solamente esta partecita. ¿Qué tengo? Básicamente un triángulo rectángulo con un ángulo de 40 grados. Donde lo único que conozco es el ángulo y en este caso nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, planteemos. ¿Se acuerdan que si yo quiero relacionar este cateto, que sería el eje X, ¿sí? Si quiero relacionar este cateto, este es el cateto adyacente. Y esto es la hipotenusa. La razón trigonométrica que me relaciona cateto adyacente con hipotenusa es el coseno. Entonces puedo decir que el coseno de 40 grados es igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero el cateto adyacente sería mi fuerza en X. Entonces vamos a usar la fuerza en X. Si quiero despejar la fuerza en X, ¿qué voy a hacer? Esta hipotenusa va a pasar multiplicando y me va a quedar que la fuerza en X es igual a la hipotenusa por el coseno de 40 grados. ¿Y quién es la hipotenusa? La fuerza 1. ¿Sí? Si calculamos cuánto vale el coseno, tenemos que f sub x es igual a 0,77 por la fuerza 1, o sea, por la primera fuerza, por esta fuerza. ¿Qué problema tenemos ahora? Que tenemos una ecuación donde tengo dos incógnitas y no la puedo resolver. Por lo tanto, esto que tengo hasta acá
lo dejo así. Ahora vamos con la fuerza 1, pero en I. Vamos a ver cuánto mide este valor, ¿sí? ¿Qué vamos a usar? Si usamos el coseno para averiguar la fuerza 1 en X, voy a usar el seno para averiguar esta fuerza, que sería esa altura del triángulo, ¿sí? Entonces vamos a decir que la fuerza 1 en I va a terminar siendo la fuerza 1 por el seno de 40 grados. Y si sacamos ese cálculo, no tengo la fuerza 1, antes tampoco la tenía, por lo tanto solamente vamos a sacar el seno de 40 grados, que es 0,64 por la fuerza 1. Ahí tenemos otro de los datos, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con la fuerza 2. Y otra vez, si tengo que sacar el valor en X, este ángulo, acuérdense que el ángulo se lo tomaba con respecto al eje X. Este ángulo va a ser 0. Por lo tanto, la fuerza 2 en X va a ser igual a ¿qué? Lo mismo que acá. A la fuerza 2 por el coseno de 0 grados. Y el coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, la fuerza 2 en X va a ser igual a la fuerza 2. Pero hay un detalle que hay que tener en cuenta. Si va hacia la izquierda, esa fuerza iba a ser negativa. Por lo tanto, le pongo un menos. Y ese es otro dato que yo tengo. Fíjense que lo único que estamos haciendo hasta ahora es descomponer las fuerzas que tenemos. Y ahora vamos con la fuerza 2 en I. ¿Qué va a ser igual a qué? A la fuerza 2 por el seno de 0 grados. Veamos cuánto es el seno de 0 grados. El seno es la altura esta. Cuando yo estoy en 0 grados, ¿cuánto mide esa altura? Si está el eje X y la hipotenusa tocándolo, la altura es de 0. Por lo tanto, esto es 0. Podemos decir que la fuerza 2 en I es igual a 0. Y ese es otro dato que ahora tenemos. Nos faltaría el peso, pero el peso no hace falta, porque el peso yo sé que la única componente es en I. ¿Y cuánto es? De 80 newton, pero está apuntando hacia abajo. Por lo tanto, el peso es igual a menos 80 newtons. Y ese es el otro dato que tengo. Y ahora sí vamos a empezar a hacer las sumatorias. Yo ahora voy a borrar el pizarrón, voy a dejar solamente los datos importantes y seguimos. Ya tomamos los datos que necesitábamos. Fíjense que todos los cálculos que hicimos recién fue solamente para hacer esto. Esto es la fuerza 1 descompuesta, esta es la fuerza 2 y este es el peso, que sabemos que tiene solamente componente en I. Bien, ahora vamos a hacer la sumatoria. ¿Se acuerdan que dijimos que la sumatoria en X tenía que ser igual a 0? Sumemos todas las componentes en X, a ver a qué llegamos. La fuerza 1 en X es 0,77 por la fuerza 1. Más la fuerza 2 en X, que era menos F2. Menos F2. Si eliminamos este paréntesis, ¿cómo va a quedar? 0 igual a 0,77 por la fuerza 1 menos la fuerza 2. ¿Qué podemos hacer o qué nos conviene hacer? Este F2 que está restando lo paso sumando. Y me va a quedar que F2 es igual a 0,77 F1. ¿Qué problema tenemos acá? Que tengo dos incógnitas en una sola ecuación. Y no puedo resolver nada. ¿Sí? Porque yo para poder resolver una ecuación tengo que tener una sola incógnita. Si tengo dos, necesito dos ecuaciones. ¿Sí? Por lo tanto, esto lo voy a dejar marcado. Y digo, bueno, yo llegué hasta acá y le voy a poner, no sé, una letra. Para marcarla. ¿Sí? Ahora vamos a la sumatoria de las fuerzas en I.
Dijimos que tenía que ser igual a 0. Sumemos las fuerzas en I. ¿Cuáles son las fuerzas en I que tenemos? 0,64 por la fuerza 1 en I, por la fuerza 1, perdón, más la fuerza 2, que es 0, más el peso, que sería menos 80 newtons. Y ahora solamente me queda despejar. ¿Cómo podemos despejar? ¿O qué necesito despejar? Y necesito despejar F1. Fíjense que acá, F1 no tengo problema en despejarla, porque es la única incógnita. Esto es una letra, pero de Newton. Por lo tanto, vamos a despejar F1. Esto va a quedar restando. ¿Cómo va a pasar para allá? Sumando. Y voy a tener que 80 newtons es igual a ¿cuánto? A 0,64 por la fuerza 1. Más 0, no lo vamos a poner, obviamente. Y ahora este 0,64 que estaba multiplicando, ¿cómo pasaría hacia allá? Dividiendo. Y si sacamos ese cálculo, tenemos 80 dividido 0,64 es igual a 125 newtons. Ya sabemos que la fuerza 1 es de 125 newtons. Con esa fuerza está tirando esta soga hacia arriba y hacia la derecha. ¿Qué nos falta ahora? Averiguar F2. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo marcáramos con una A? Acá dijimos que, como tengo dos incógnitas, no lo puedo resolver. Pero ahora descubrí cuánto vale F1. Por lo tanto, puedo volver al principio y decir, bueno, F2 es igual a 0,77 por F1. ¿Cuánto vale F1? 125 newtons. Por lo tanto, podemos decir que F2 es igual a 0,77 por 125, 96,25 newtons. Y ahí tengo resuelto el problema.